Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera verdad. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Este día nos corresponde estudiar el título La sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 38. En esta entrega continuamos hablando acerca del poder de los dos testigos. Miremos, hermanos, juntos la Biblia, la palabra del Señor, en Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 6. Dice la palabra del Señor lo siguiente: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Amén. Amén, hermano. Por esto llamamos nosotros a este un estudio panorámico, porque lo estudiamos en un panorama amplio, hermanos, acerca de los posibles alcances que pueda tener todo lo que constituye la revelación de Dios, la palabra de Dios, que es grande, hermano. Yo cuando pienso en la palabra del Señor, cuán inmensa es la palabra del Señor. Usted o yo podríamos leer la Biblia toda, entera, y aún así nos quedaríamos cortos en cuanto al conocimiento o al aprendizaje que pudiéramos tener, porque la Escritura dice que Dios da la sabiduría y no la da por medida, sino que la da en abundancia a aquellos que se la piden, porque toda sabiduría y toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, porque Él se mantiene firme en su propósito, que es salvarnos a usted y a mí, a todos los seres humanos. Dios nos ama y por ese amor que Él tiene, Él se mantiene firme en esos principios, aun cuando el ser humano haga cosas que sean desagradables a Él. Él mira, castiga, corrige y perdona a sus hijos si éstos le buscan de corazón. Mas si éstos voluntariamente se descarrían y se van por el camino equivocado, la Escritura dice que castiga en llama de fuego a los que se oponen y se van por el camino equivocado. Ahora, el Señor Dios de los cielos nos permite a nosotros el poder estudiar la palabra del Señor. Aquí dice que estos dos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Dice que tienen poder también para transformar las aguas y para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas. Así que estos dos testigos, a quienes ya hemos identificado como Jesucristo y el Espíritu Santo, amén, hermanos, tienen este poder. No solamente tienen el poder de matar, así como mataron a Herodes en Hechos capítulo 12, no solo como mataron a Herodes comido de gusanos, y poder para intervenir por los seres humanos aquí en la tierra y concederle sanidad y quitar enfermedades o poner enfermedades, porque el Señor tiene ese poder. Así como dice, creo que está por el libro de Isaías 38, donde se nos habla de un rey llamado Ezequías que estaba enfermo y el Señor le dijo: yo he oído tu oración, yo he visto tus lágrimas, he aquí yo añado a tus días 15 años más de vida. Y el Señor le dio vida. Pero también dice Apocalipsis, allá por el capítulo 2, hablando de Jezabel, hablando de esa mujer que profetizaba y ejercía tarea de pastora, ejercía tarea de enseñanza sobre siervos, cosa que ya hemos enseñado,
que está prohibido en la palabra de Dios, dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, dice, pero no quiere arrepentirse. Por lo tanto, dice, yo la arrojo en cama. O sea, el Señor tiene el poder para arrojar en cama y descargar toda plaga maligna, toda sarna maligna, todo cáncer, toda cosa mala que pueda venir, a fin de cortar de la tierra de los vivientes a aquellos que son rebeldes y perversos, a la gente mala. El Señor tiene la potestad. ¿Y quién de nosotros le va a venir a decir al Señor, Señor, ¿y por qué haces esto? La Biblia dice que tiene poder para, hacer todas estas cosas, traer toda clase de plagas y pestes, dice, sobre toda la tierra, cuantas veces quieran. Dice, mire, es un poder tremendo, es un poder fenomenal, pero también es espantoso, hermano. Espantoso eso, con solo que le diga tal cosa y se cumpla, hermano. Leproso, ya queda leproso. Canceroso, ya queda con cáncer. Hermano, es algo bien duro, pero la gente que va a sufrir estas consecuencias no son los hijos de Dios. Los hijos de Dios, si padecen de alguna manera y el cuerpo por el desgaste mismo físico, Dios permite que estas cosas sucedan en nuestra vida, nosotros tenemos la plena certeza y convicción de que el cuerpo físico se acaba y va a ir a la tierra, pero en Dios nos vamos renovando día con día, y cuando nosotros morimos delante del Señor es una ganancia que hemos obtenido. ¿Por qué? Porque dejamos de sufrir aquí para gozar ya de la eternidad conforme a las promesas del Señor, según Salmo 116, por ahí por el versículo 15. Entonces, nosotros debemos ver esto. Más adelante lo vamos a ver también con un poquito más de más detalle, por causa de las almas que estaban bajo el altar, las cuales ya han clamado al Señor su justicia. Hermano, aquí vemos nosotros que los dos testigos, Jesucristo y el Espíritu Santo, decíamos que no tienen solo poder para matar a sus enemigos, sino que también tienen poder sobre la naturaleza misma. Amén. Sobre la naturaleza, hermano. Sobre el medio ambiente, sobre el viento, sobre las aguas, sobre la tierra, sobre el cielo, por el sol, o sea, por las cosas naturales. Imagínense cómo es este poder, hermano. Por eso es que nosotros decimos que una de las características de Dios es que Dios, hermanos, es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Él tiene ese poder. Él tiene esa potestad que nos permite a nosotros poder apreciar todo su esplendor, porque Él ha dejado testimonio de su poder. Ahora, aquí nosotros vemos el poder. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, hermanos, Él detuvo al viento, al mar, a las olas fieras, hermano, ahí a las grandes tempestades, y le dijo el Señor, calma y calla. Y el mar se convirtió en una gran bonanza, en una gran bendición, en un gran mar Pacífico, hermanos. Eso es algo maravilloso. Y la gente asombrada decía, ¿y quién es este? ¿Quién es este Jesús? Que aún el viento y aún el mar le obedecen, decía la gente. Si es que lo que pasa, hermanos, es que, mire, yo le voy a decir algo bien grosero. Amén, amén, yo le voy a decir algo bien grosero ahorita. Pero fíjese que hasta los sopilotes, hermano, que son los sopilotes, así les decimos acá en Centroamérica, que son, hermanos, aquellos animales que se alimentan de cosas muertas, hermano, de cosas fétidas, podridas, ahí, o de animales muertos. Hasta esos animalitos le obedecen al Señor, porque el Señor tiene dominio por sobre toda la creación. Si el ser humano es el que se da el lujo de decirle a Dios, yo no quiero, le dice. Y no puedes obligarme, le dicen al Señor. Si yo no quiero adorarte y no quiero servirte, vos no me puedes decir nada. Y el Señor se entristece cuando eso pasa, porque en esa persona hay un corazón rebelde, hay algo malo adentro de esa persona.
y Dios quiere curarlo, quiere quitarlo, quiere hacer esa operación de quitar toda esa gordura de pecado que está allí adentro de ese corazón. Pero el ser humano no quiere dejar que Dios haga eso en su vida y prefiere mejor morirse, prefiere mejor vivir en su rebeldía y pagar el precio, que es la muerte. A veces, cuando ya están en la condenación, se han de arrepentir, pero ya de qué les sirve si su tiempo de arrepentimiento ya se terminó. Pero el ser humano es así. Y es el único, el ser humano es el que tiene ese privilegio, el privilegio de escoger, el privilegio de decidir, el privilegio de tener libre albedrío, es decir, la capacidad de decidir por mí mismo dónde quiero estar, porque ni su mamá puede decidir por usted, ni su papá tampoco, ni ningún familiar. Cada persona decide por sí mismo. Dice la Biblia en la profecía, en un libro profético llamado Ezequiel, dice el Señor en su palabra: el alma que pecare, esa morirá. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre, sino que la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, Dios nos ha dejado a nosotros esa capacidad de poder decidir si queremos estar con Él o queremos estar en su contra, como dice Lucas capítulo 11 y versículo 23. Ahora, nosotros, hermanos, vemos este poder de estos dos testigos, hermano. Poder para contaminar las aguas, poder para herir la tierra con plagas cuantas veces quieran. Son poderes espantosos de castigo y de muerte. De castigo y de muerte, y no para uno, sino para miles, millones de personas, y también de plantas y de animales y de toda cosa que Él designe que deba morir, así como lo hizo en el diluvio en el pasado. Entonces el Señor nos va diciendo, nos va orientando a nosotros a través del conocimiento de su palabra. Mire, si la gente a veces se equivoca, hermano, cuando lee la Biblia, fíjese que Dios ya mostró su poder en el pasado también por medio de algunos siervos en el pasado, como lo fueron el profeta Moisés y el profeta Elías, dos profetas del Señor, Moisés y Elías. Fíjese que esto lo traigo a mención porque el Señor nos narra la Biblia. Solo se lo voy a mencionar, usted las puede leer después despaciamente en su hogar o donde usted pueda. En el libro del Éxodo, en el capítulo 7, desde el capítulo 7 hasta por el capítulo 10, o 13, hasta el 13 mejor, del capítulo 7, 8, 9, hasta el 13, nos habla el Señor de las plagas que trajo sobre el país de Egipto, donde Dios manifestó su poder, manifestó su gloria. Pero aquí es donde muchas veces nosotros nos confundimos, hermano, y podemos llegar a creer, ¿verdad?, que varones más poderosos, ¿verdad? Qué hombres más poderosos, que Moisés. A mí me gustaría ser Moisés, dicen algunos. A mí me gustaría ser Elías, dicen otros. Y no se dan cuenta de algo, que no es Moisés, ni tampoco Elías. Es el poder de Dios el que ellos invocaron. Cuando me pregunten, le dijo, ¿quién me envía? ¿Qué le voy a decir? Y él le dice, yo soy, me envió a vosotros. Y si no me creéis por las palabras, creed por las obras, como lo dijo también nuestro Señor Jesucristo. Y hizo grandes milagros, y solo así, con mano fuerte y poderosa, pudo sacar al pueblo de Egipto.
La Biblia dice en el libro de Santiago, por el capítulo 5 y el versículo 17, que Elías, fíjese bien, el profeta, era un varón, hermanos, conforme a la naturaleza de cualquier hombre. Sí, no era extraordinario, pero sí poseía una fe extraordinaria en el Dios extraordinario, es decir, en el Dios que todo lo puede, el mismo Dios al que usted y yo servimos ahora. Entonces, eso es algo potente, poderoso, porque no era Elías, porque no era Moisés, era Dios, es Dios manifestando su poder, manifestando su gloria. Hermanos, la Escritura dice que Elías oró fervientemente a Dios y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Sí, así dice la Escritura, que no llovió sobre la tierra, no cayó la bendición sobre la tierra porque las puertas del cielo se cerraron. Y no hubo ni rocío, hermano, que cayera a la tierra. Entonces, cualquier persona que estudie Apocalipsis de repente se puede confundir y decir, los que dice allí Apocalipsis 11, del versículo 3 al 12, se refiere a el profeta Elías y al profeta Moisés. Y estudiando la Biblia concienzudamente nos damos cuenta de que no es así. Dios no concedió esto así, de esta manera. Y hay varios argumentos que nos ayudan a nosotros a entender, hermanos, esto en estos eventos, en las cosas que nosotros podemos apreciar. Aunque fíjese que hay algo que siempre son misterios, hermano. Misterios que aparecen en la Escritura y que nosotros los debemos mirar y pedir a Dios. Pedir a Dios conocimiento. Pedir a Dios sabiduría para poder entenderlos, para también poder explicarlo y enseñar también a otros a obedecer al Señor tal como Él lo ha dejado en su palabra, no apartándonos de su santo mandamiento ni a diestra ni a siniestra, sino prosiguiendo al blanco que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros debemos de entender esto. Y ahora, ¿por qué me refiero con misterios con respecto a Moisés y a Elías? Hay varias cosas, fíjense, varias cosas que la Biblia nos las deja allí y que nosotros tenemos que ir despaciamente estudiándolas. Fíjense que al hablar de Moisés y de Elías, nosotros sabemos que ellos murieron hace muchísimo tiempo y que Moisés, por ejemplo, murió en la montaña, se cree que murió en el monte Tabor y allá murió arriba en la montaña, y que la Biblia dice que el arcángel Miguel peleaba y luchaba con Satanás por el cuerpo de Moisés que estaba allí en la montaña. Dice la Escritura que Moisés murió solo y allí quedó. De Elías nos dice, hermanos, que Elías fue arrebatado, hermano, por un carro de fuego del Señor y que fue llevado al cielo o transportado, hermanos, fue traspuesto hacia allá por un torbellino, dice la Escritura. Entonces, vemos todo esto que aconteció. Sin embargo, el Señor en el libro del profeta Malaquías, el Señor nos advierte en el capítulo 4 que Él va a enviar el mensajero delante del Señor Jesús para que Él anuncie las cosas de que sobrevendrán. También nos dice la Biblia que este mensajero que el Señor enviaría vendría con el espíritu y el poder del profeta Elías. Amén. Y por eso creo que está en un texto por el Evangelio de Mateo, por el capítulo 11,
donde el Señor Jesucristo, hablando de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista dice: yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, como dijo el profeta, como dijo la profecía. Entonces, por el capítulo 11, el Señor Jesucristo, hablando de Juan el Bautista, les dice: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Acaso fueron a ver algún profeta? Y dijo el Señor: sí, les digo, y más que profeta, porque entre los hombres nacidos de mujer no hay otro mayor en el reino de Dios que Juan el Bautista. Mas aún en esto hay un misterio, porque el más pequeño de todos vosotros mayor es que él en el reino de Dios. Ahora, hay varias cosas que nosotros pudiésemos también aprender y estudiar de las Escrituras si quisiéramos argumentar algunas cosas referidas a que fuesen Moisés y Elías. Fíjese que aquí es donde le digo yo, hermanos, a veces los tiempos no alcanzan para poder explicar todos estos elementos que de repente se nos juntan. Por ejemplo, hay algo que aparece en la Biblia, que es, hermanos, la transfiguración. La transfiguración que aparece en el libro de Mateo, pero creo que está en el 17, pero yo quiero concentrarme en el relato que hace Lucas. Quiero que vea conmigo Lucas capítulo 9. Vaya conmigo a la Biblia, en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 9. Amén. Vamos a ir a buscarlo. Si usted tiene acceso a una Biblia, busque Lucas capítulo 9 y vamos a ver los versículos del 28 al 31. Fíjese que aquí la Biblia nos habla de la transfiguración de Jesús. Nos habla de que Jesús se transfiguró allí. Y aquí ocurren varios misterios, ocurren varias cosas. Y nosotros tenemos, hermano, que, mire, tenemos que aceptar la voluntad de Dios, número 1. Y número 2, recordar esto, lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Amén. Fíjese que aquí hay misterio. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Aquí hay misterio, hermano, en todo esto. Pero es un misterio precioso del Señor, el cual se reveló a nosotros. Sin embargo, hay cosas que Él las dejó allí, hermanos, así. Y el Señor no quiso que fuesen reveladas a nosotros completamente. Por ejemplo, ahí en Apocalipsis nos habla de los 7 truenos, las voces de los 7 truenos. Y el Señor le dijo: no escribas, no dejes ahí evidencia de lo que dijeron los 7 truenos. Déjalo así, eso será para el tiempo del fin. No sabemos qué dijeron los 7 truenos. Y aquí en este pasaje de la Escritura dice que entre tanto que Jesús oraba, subió Jesús a la montaña, al lugar alto, a orar. Y mientras él oraba, la apariencia de él cambió.
su rostro dice, su apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco se volvió resplandeciente, amén, como un vestido de luz. Dice el versículo 30, que dos varones hablaban con él, los cuales, dice, eran Moisés y Elías. Y yo digo, hermanos, así, ¿por qué el Evangelio relata y dice que esos hombres que aparecieron junto a Jesús, los dos profetas del Antiguo Testamento, Moisés representando la ley y Elías representando, bueno, a los demás profetas del pueblo del Señor, aparecieron, dice la Escritura, hablando con Jesús en esta transfiguración, en este éxtasis espiritual, en esta parusía? Miren, hermanos, aquí ocurre que hay misterio en el sentido, amén, de que dice la Escritura aquí en este texto que aparecieron estos dos varones hablando con el Señor. Pero el escritor del Evangelio y el Espíritu Santo que inspiró esta palabra identificó a esos dos varones, los identificó quiénes eran. Y dice que fue Moisés y Elías. Y yo le digo a usted, Mateo vio eso, Lucas relata este acontecimiento de los cuales los apóstoles fueron testigos, porque dice que allí estaba Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo, que el Señor los tomó a ellos tres para que fueran allá. A tres los tomó, Pedro, Jacobo y Juan. Amén, a ellos tres los tomó el Señor para que fueran con él allí y para que fueran testigos de estas cosas. Y, hermano, el Espíritu Santo identificó, yo quiero decirle algo, hermano, en el tiempo de Jesús, probablemente no habían cámaras de fotografía, ni en el Antiguo Testamento tampoco, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, hermano, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo supo si quisiéramos nosotros decir que fuera palabra de hombre, cómo supo el hombre que esos dos eran Moisés y que eran Elías? Si ni los habían visto, ni habían vivido en su época, ni nada parecido. Es porque el poder de Dios y el Espíritu Santo estaban presentes allí, hermano, en ese momento. Y no solamente nos declara a nosotros la Escritura eso de la transfiguración y de la reunión de Jesús con estos dos profetas, sino que también nos dice la Escritura de qué hablaban. Dice el versículo 30 y vamos a ver el versículo 31. Dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hablaban de su partida, pero ¿qué partida? ¿De qué partida estaban hablando? No me vaya a decir que de una de ajedrez o alguna otra cosa de esas del mundo. No, estaban hablando del sacrificio, de la expiación, de el sacrificio, de la partida, de la muerte del Señor que iba a cumplir en Jerusalén. O sea que estos profetas, de acuerdo con la Escritura, tenían este conocimiento también acerca de lo que el Señor se disponía a hacer, a sacrificarse. De hecho, había sido anunciado. Si ustedes recuerdan, allá por el libro del Deuteronomio, hermanos, allá aparece el 18, por el Deuteronomio capítulo 18, aparece como el Señor dice, por medio de Moisés, dice el Espíritu Santo en la profecía, el Señor los visitará y el Señor les levantará profeta como a mí. A este oiréis todos vosotros, y el que no oyere al tal profeta, de cierto morirá. Entonces Moisés habló de los días de Jesús. Moisés habló de Cristo y habló de su gloria porque vio todo.
y tuvo esa bendición de que Dios también le revelara estas cosas. Entonces, hermano, Dios tiene todo este poder, todo este dominio, y utilizó a estos varones para que también de alguna manera confortaran a Jesucristo en el cumplimiento de su labor o en el cumplimiento de su misión que vendría a hacer aquí en la tierra para salvarnos. Porque por eso Cristo, cuando expiró en la cruz, cuando estaba muriendo en la cruz, Él expresó estas palabras: consumado es, todo se ha cumplido. Y después de dar un gran grito, entregó el Espíritu, y en ese momento partió. Y el terremoto que hubo y todo lo que rodea la muerte de Cristo, de la cual tenemos testimonio y registro en los santos evangelios del Señor. Por lo tanto, nosotros miramos aquí, hermanos, cómo el Señor pues se provee de ese poder, y también a Jesucristo, el cual dice que incluso hasta descendió a las partes más bajas de la tierra y predicó a los muertos. Amén. Sí, imagínense, hermanos, todo esto es que es algo misterio, son misterios, y la gente ha querido hurgar y ha querido ir a ver qué le encuentra ya, hermanos, así a las cosas, pero el Señor a sus hijos les da la sabiduría, y a los infieles les oculta las cosas el Señor, y los prende. Dice la Escritura que Él prende a los sabios en su propio consejo, en su propia sabiduría. Ahí los enreda y ahí los hace caer el Señor, que es poderoso. Pero Él es el que alumbra el conocimiento y el entendimiento. Por eso nosotros debemos amar la palabra del Señor, amar a Dios, porque ella es lámpara, ella es luz, ella es el faro que alumbra nuestras vidas. Por lo cual dice la profecía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué, Señor, limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar su palabra, con guardar la palabra del santo, con guardar la palabra del verdadero, del testigo fiel. Él es el que vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, y de lo cual también está escrito en el libro de la Biblia. En el libro de Dios está escrito los testimonios de lo que Dios hizo por sí mismo para darse a conocer a los hombres mediante la persona de Jesucristo y del Santo Espíritu. ¿Por qué decimos del Santo Espíritu? En el libro de los Hechos, capítulo 9 y el versículo 31, nosotros leemos algo muy, muy precioso también, lo cual debemos considerar. En el libro de los Hechos, capítulo 9 y el versículo 31, dice la palabra del Señor hablando de la obra del testigo del Espíritu Santo. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién fortalece a la iglesia? No voy a decir quién fortalecía a la iglesia. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo quién fortalece a la iglesia. Ah, sí, exacto, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo el que obró en todos los santos profetas. El Espíritu Santo que aún estuvo presente en la creación cuando se movía sobre la superficie de las aguas. Amén.
Sí, sí, ese mismo espíritu. Dice la Escritura que se acrecentaba, pero la iglesia siempre andaba en el temor del Señor. Y eso le hace falta a la iglesia de hoy. Y por eso estamos en estos tiempos tan tremendos, tan peligrosos. El mundo está en una hecatombe. El mundo está, hermano, está colapsando en sí mismo. ¿Por qué? Porque al mundo le hace falta temor de Dios en sus vidas. A la iglesia le hace falta tener temor de Dios en sus vidas. ¿Por qué pecan los hermanos? ¿O por qué pecamos los hermanos? ¿Por qué caemos en las situaciones que no debemos caer? ¿Y por qué estamos siempre envueltos en situaciones de alguna manera bochornosas, vergonzosas o de alguna cosa, hermano? Es porque nos hace falta temor de Dios en nuestras vidas. Si tuviésemos el temor de Dios verdaderamente, así como la iglesia lo tenía, también debemos de entender que eso es lo que a Dios le agrada. Y entonces su Espíritu Santo viene y nos fortalece y nos guía. La Escritura dice en el libro de Romanos capítulo 8, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, por cuanto son guiados por el Espíritu. Y también dice que el mismo Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de si somos o no somos hijos de Dios. El Espíritu Santo y su obra son poderosos, hermano. Y ese poder también el Espíritu lo repartió y lo dio en forma de dones a los hombres. Dice, limitado de acuerdo a la capacidad de cada uno y de acuerdo a su conocimiento y a su criterio de nosotros, porque el Espíritu Santo nos conoce. Dice que el Espíritu Santo conoce incluso hasta lo interno de Dios, lo más profundo de Dios. Así como dice, ¿quién conoce y quién sabe del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así el Espíritu Santo dice, conoce aún lo profundo del Señor, aún lo profundo de Dios. Y Él nos concede de sus dones y de sus bendiciones como Él quiere, así como Él nos conoce y de acuerdo a nuestras capacidades. Mire qué hermoso es lo que dice la carta de Corintios, primera de Corintios capítulo 12 y los versículos que van del 7 al 9. Dice primera Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, al 11, dice la palabra de Dios así. Amén. Vamos a mirar ahí, hermanos, vamos a ver Primera de Corintios, vamos a ver que no se me ha escondido, aquí capítulo 12, versículos del 7 al 11, dice la palabra del Señor así, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, precioso ese don. A otro, palabra de ciencia, hermoso también, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. Amén. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Mire. Así, de esta manera, ese es el poder que está
vigente en estos testigos, vigente en Jesucristo, vigente en su Espíritu Santo, y Él es el que proporciona de acuerdo a las habilidades, a las capacidades y a la buena voluntad de cada persona, porque el Espíritu escudriña todo lo que hay dentro en el interior y sabe si la persona es o no es, y verdaderamente es o no, y Él respalda con sus dones, con conocimiento, con sabiduría, con bendiciones. Bueno, Él concede todo lo que nosotros hemos visto y hemos leído, y es cosa maravillosa, hermanos, ante nuestros ojos, lo precioso que es el Señor para con todos nosotros. Amén, hermanos. Hay muchas cosas más que decir por ahora, pero lo que hemos estudiado pues nos sigue ayudando a nosotros en nuestra comprensión, en este panorama amplio que estamos haciendo acerca del estudio del Apocalipsis y en particular de la sexta trompeta del Apocalipsis en cuanto a los dos testigos del Señor. Damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes que nos concede este privilegio de poder llegar de esta manera hasta lo íntimo de sus hogares. Iglesia de Cristo, reanima tu amor.